buenas, soy el doctor Jorge Asensio y en el vídeo que te traigo a continuación te voy a explicar qué es un tensor. Saber qué es un tensor es muy importante porque las ecuaciones de campo de Albert Einstein, como habrás tenido ocasión de ver en vídeos anteriores, viene descrita en forma tensorial, ¿vale? Un tensor, digamos que sería una figura matemática que compone una serie de matrices y que viene a resolver, digamos, los problemas en física cuando tenemos rotaciones producidas por diferentes observadores. ¿Bien? Perfecto. Comprendes que es un tensor, es complejo, pero si empezamos por comprender que es un vector, podremos llegar a acercarnos a la comprensión global de que es un tensor de rango n o un tensor de rango más allá del rango 1, que sería un vector normal. Pero vamos a ir paso por paso. Vamos a ver que aquí tengo mi eje, el eje X, el eje Y y el eje Z, estamos en 3 dimensiones, y aquí tengo un vector. Para aquellos que sepan un poquito matemática, un poquito física, sabemos que un vector sería un sector, un segmento, perdón, orientado en la dirección y el sentido que aparece con la flecha donde apunta. Bien, digamos que este vector va a representar la magnitud, una magnitud física. Bien, pues la cantidad, la intensidad de esa magnitud viene representado en la longitud de este segmento. ¿Okay? Conforme más grande sea el segmento, por ejemplo, en el caso de que sea una fuerza, más grande va a ser esa fuerza. ¿Bien? Pero además de representar con un número una magnitud, también representa una dirección y un sentido en el cual se está aplicando. Perfecto. Yo creo que hasta ahí estaría bien, lo que es un vector, que sería un segmento orientado, ¿vale? Que describe una dirección, un sentido y una intensidad. Ok. Además, este vector, puede representar incluso una superficie, un área. Si yo represento aquí un cuadrado de 2 por 2, yo podría poner un vector perpendicular a esa superficie que representara en su magnitud, ¿vale? En la dimensión de la flecha, perfectamente la superficie que está representando y es perpendicular a ella. Bien, ese es el concepto de vector que nos enseñan al principio de secundaria, pero vamos a ahondar un poco más en esas coordenadas del vector, ¿ok? Bien, las coordenadas del vector vienen representadas por X y Z, ¿ok? Si yo pongo este vector aquí, ¿ok? Veis que tiene una dimensión en el eje X que proyecta y una dimensión en el eje Y que son proyectadas. Bien, si cojo vectores unitarios, que serían estos vectores chiquitillos que tengo aquí, rosa, y los coloco aquí abajo para ver qué cantidad de vectores unitarios están detrás de mi vector amarillo grande, me doy cuenta que tendría 4 unidades en el eje X, 4 unidades en el eje X, así, esto vendría por aquí, y si proyectara cuántas cantidades tengo en el eje Y, me daría cuenta de que la cantidad que está proyectada en el eje Y de mi vector serían 3, 4 y 3, ¿bien? Sin embargo, no tiene ninguna dimensión, no tiene ninguna magnitud en vector unitario en el eje Z, porque lo estoy midiendo en estas 2 dimensiones de mi plano, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que las dimensiones de mi vector, ¿vale? Tiene como eje, en el eje X como magnitud 4, porque tengo 4 vectores unitarios, ¿vale? 4 unidades, y en el eje Y, que sería este eje de aquí, 3. Evidentemente, si hacemos Pitágoras, ¿vale? Esta sería la hipotenusa, tendríamos una magnitud de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado y luego la raíz cuadrada, ¿ok? Sería 5 flechitas unitarias lo que me diría mi flecha. Bien, eso en el caso de X en el eje X e Y. Ten en cuenta que no hay nada en el eje Z. Yo podría levantar mi vector para aquí arriba, y entonces ya tendríamos una magnitud en el eje X, ¿vale? Una dimensión en el eje Y, y además tendríamos una dimensión en el eje Z. Bien. ¿Cómo se escribe esto? ¿Cómo se traslada estas dimensiones y esta idea de X, Y y Z a nivel de matemático, a nivel matricial? Bien, pues tendríamos un tensor de rango 1, ¿vale? En el que tendría un primer número, la X con un 4, un paréntesis y un 4, luego tendríamos un 3, y, perfecto, es decir, sería A sub X, A sub Y y A sub Z, que sería en este caso 0, porque hemos dicho que estaría en X y Y, no tendría, digamos, dimensión en el eje Z. Lo podríamos escribir así, paréntesis, 4, 3, 0 y cierro un paréntesis. Ese sería un tensor de rango 1. ¿Qué sería un tensor de rango 0? Pues el escalar, el 5, las dimensiones que mide este vector. Tendríamos un escalar de rango 0, que sería el escalar, un tensor de rango 0. Luego tiene un tensor de rango 1, que sería un vector como este, en el que tengo 3 dimensiones, A sub X, A sub Y, ¿vale? Y A sub Z. Las puedo poner así y las puedo poner también así con un paréntesis, una matriz hacia abajo. 4, abajo el 3 y abajo el 0. Bien, este sería
un tensor de rango 1. ¿Por qué se escribe así los tensores? ¿Por qué se escribe así los vectores? Porque independientemente, digamos que lo que hacemos es utilizar matrices para generar tensores, elementos que sean invariantes en función del observador que yo estoy moviendo, y tan solo tendría que utilizar matrices de rotación para llegar a ello. Esto es algo más complejo, ¿vale?, que no se pretende explicar en este vídeo, pero para que hagáis una idea, el tensor sería una serie de matrices ordenadas con esas pequeñas matrices de rotación, de forma que yo puedo siempre, a nivel matemático, a nivel físico, describir, por ejemplo, en tensor de energía de momento, o describir la métrica con tensores, independientemente del observador al que yo, del observador que tengamos de referencia. Bien, un tensor de rango 3, por ejemplo, vendría representado en algo como esto, que si os dais cuenta tengo unas A's, ¿vale?, y tengo una A sub I, X, Y, A, X, Y, X, A, X, Z, X. Digamos que cada uno de estos cuadraditos de mi matriz, en este caso tendría aquí una matriz de datos, otra matriz de datos y otra matriz de datos, entonces sería un tensor de rango 3, ¿vale? Tengo 27 elementos, ¿vale?, porque tendría 3 por elemento en cada uno de ellos, ¿vale?, 3, X, Y, Z, y además tengo 9, 3 por 9, 27, para ese sería un tensor de rango 3, pues lo tengo descrito de una forma compacta, describiendo, por ejemplo, pues el tensor de energía de momento, que sería un tensor de rango 3, que se utiliza, como bien veis, en el segundo apartado de las ecuaciones de campo de Albert Einstein. Bien, de forma entonces global, podemos entender que un tensor, digamos que sería una solución matemática para compactar una serie de datos relacionados con vectores y con superficie y cómo se comportan de manera invariante, ¿vale?, para descripción matemática de métrica, etcétera, etcétera. Espero que con este vídeo de unos 6 minutos te haya quedado ligeramente claro un poco qué es un vector y qué es un tensor, ¿vale? Que cuando veáis un tensor y hablemos de tensor y hablemos de matriz y veis una matriz, ya comprendemos un poco que es una solución matemática de un conjunto de números expresado en forma de matriz, ¿vale? Espero que haya quedado claro un pelín el concepto de tensor, con eso sería feliz, y nos vemos en el siguiente vídeo relacionado con por qué la gravedad no es una fuerza. Adiós.